por cada uno de esos conceptos, cada uno de esos conocimientos que vamos a aprender en esta nueva materia, en este nuevo ciclo, y que sea siempre usted dando la oportunidad de ponerlos en práctica. Gracias, Señor. Tome el control de esta clase de principio a fin. Amén y amén. Amén. Hace un tiempecito hubo un temblor de 6.7 en todo el área centroamericana, incluyendo El Salvador, pero gracias a la misericordia de Dios hasta el momento no se reporta nada en El Salvador, porque abarcó parte de México y parece que todo Centroamérica. No sé si han visto alguna noticia. Eso fue más o menos como a las 6:20 más o menos de la tarde. Y gloria a Dios que Dios fue misericordioso, como le decía a los hermanos yo, que estuvo a puntito de que fuera un terremoto más. Era cuestión de, ya sentía yo que otra vez pasaba lo mismo en el 2001, pero gloria a Dios no pasó. Por el otro lado, esta materia específicamente estaba haciendo memoria que fue con la que comencé en nuestra organización, en nuestro seminario, en el 1991. En el año 91 yo comencé enseñando en nuestro seminario epístolas pastorales y epístolas generales, que es la que vamos a estudiar ahora, epístolas generales. Al primer ciclo de haber terminado en ese año 91, el pastor Galope Beltrán, padre, me dio la oportunidad de dirigir la institución. Pero estaba recordando ahí que las primeritas dos materias que di en el seminario es epístolas generales, que es la que vamos a ver ahora, y epístolas pastorales. Así de que son 32 años de volver a recordar estas materias porque no las había trabajado después de 32 años. Pero gloria a Dios, aquí estamos con todo. En el resumen que le han pasado o le van a pasar, vamos a tener una introducción de cómo surgen las cartas. Esto ya lo he mencionado en Romanos y en el libro de los Hechos, porque las cartas no fue algo que los apóstoles planearon que iban a escribir, sino que surgieron por las necesidades de las iglesias. Conforme se iban estableciendo las iglesias en todo el imperio de Roma, iban teniendo necesidades y hacían preguntas a los apóstoles. Entonces los apóstoles o los escritores bíblicos le respondían con una carta y así aclaraban muchas de las verdades de las que pasaban en esas cartas. Algunas cartas son con énfasis doctrinal, como la carta a los romanos, como la carta de Éfeso, las cartas de Tesalónica, son con mucho énfasis doctrinal. Otras son cartas con conceptos éticos, enfatizan cómo conducirnos en la vida cristiana y nos dan ciertos lineamientos a seguir como hijos de Dios. Y otras cartas, como el caso de Gálatas y Hebreos, que era aclarar la diferencia entre judaísmo y cristianismo. Esas dos cartas fueron clave en ese sentido porque había mucha confusión en los cristianos si tenían que guardar la ley o cómo era la nueva fe. Entonces Pablo dirige la carta a Gálatas y el escritor de Hebreos aclara que el cristianismo es superior al judaísmo y que es diferente al judaísmo. Entonces esas cartas, ese es el énfasis que tienen. Pues algunas cartas se sacan cuestiones aplicacionales, bastantes cartas tenemos que las aplicamos para el liderazgo, las aplicamos para la vida personal, para la iglesia en general, porque son cartas que son bien aplicacionales. En la parte del resumen que va a ver la clasificación de las cartas, si me la domina, porque se clasificaban en tres grupos. Las primeras se clasificaban a las iglesias. Eran aquellas cartas que se dirigían a grupos específicos, como en el caso de Primera y Segunda de Corintios, el caso de Tesalónica, el caso de Colosenses, el caso de Romanos. Se dirigían a una iglesia. Y la vez pasada yo les mencioné
que al principio solo era para la iglesia. Ese documento era como una guía, era como un manual para la iglesia a la que había sido dirigida. Es decir, que las de Corintios eran el manual de la iglesia de Corintios, la de Romanos era el manual de la iglesia de Roma, la de Colosenses era el manual de la ciudad de Colosas. Entonces eran locales, solo las conocían la iglesia local. Entonces en esta clasificación son cartas dirigidas a las iglesias. Segundo lugar están las cartas personales. Se le llama personales porque los apóstoles las dirigían a una persona en particular, como es el caso de Timoteo, como es el caso de Tito, el caso de Filemón. Van dirigidos a personas específicas. El caso de una de las tres de Juan, que está dirigida a una líder, a una pastora, la señora elegida, le llama él, y creemos que era una líder de una iglesia. Entonces, estas eran cartas personales. Entonces, si dominamos primer término, cartas dirigidas a las iglesias, 1, y 2, cartas personales. Tercero, eran las cartas universales, se le llamaban universales. Universales o generales, como se le da el nombre en esta materia. Entonces vamos a estar viendo durante 5 meses las cartas universales o generales, como se conocen, pero el término más apropiado es universal. ¿Y por qué se le daba el nombre de universal? Porque era dirigido a grupos, a grandes grupos, a veces a todas las tribus convertidas de Israel, o a veces a zonas más amplias, como la Carta de Santiago, que está dirigida como a varios lugares. Entonces, universales era porque se abarcaba un grupo mayor de gente por medio de esas cartas. Entonces, repitiendo, la clasificación de las cartas son a las iglesias, cartas personales y cartas universales. Eso domíneme porque lo más seguro es que se lo voy a preguntar en algún momento dado, en algún examen, pero domínemelo. Son, repito, las cartas a las iglesias, las cartas personales y las cartas universales. Esa es la clasificación que se da de las cartas. En el de las iglesias ahí le puse el ejemplo, Romanos, 2 Corintios, Tesalónica, Colosas, Éfeso. En el caso de las personales, Tito, Timoteo, Filemón. En el caso de las universales, que son las que vamos a estar estudiando, de Santiago, las de Pedro, Hebreos también entra ahí en las universales. Luego, las cartas fueron fijadas en el concilio de Cartago. Esto yo lo trabajamos cuando estudiamos Romanos. Vamos a retomar de nuevo Cartago. Cartago definió el Nuevo Testamento. El concilio se celebró una fecha que ya tienen que tener de memoria a esta altura, 397, 398. Todo está en su resumen, amados. Entonces, por eso voy rápido. Pero sí, ahora sí domíneme y apréndame la fecha del concilio de Cartago, 397, 398 después de Cristo. Y se le llamó de Cartago porque fue hecha en una ciudad que llamaba Cartago, aunque participaron las iglesias más fuertes de aquel momento para definir y ordenar el Nuevo Testamento. Si ustedes se acuerdan, porque varios estuvieron conmigo en Romanos, que ahí ordenaron las cartas de la de mayor contenido doctrinal, de la más grande a la más pequeña, no sé si se acuerdan. Ahí las ordenaron en el concilio. Y ahí mismo rechazaron una gran cantidad de escritos que se le llamaba pseudoepígrafos, segundos escritos. Rechazaron bastantes ahí, el Evangelio de Tomás, el Evangelio Radical de Galilea, el Didache, el Pastor de Hermas, el Evangelio de la Infancia de Jesús, el Apocalipsis de Pedro,
fueron más o menos como unos 15 escritos que rechazó el concilio y dejó solamente los que tenemos hasta el día de hoy, los 27 libros que tenemos el día de hoy. Ahí, a partir del concilio, es que ya los escritos del Nuevo Testamento eran para todos. Ya a partir de ese momento ya no quedaba con exclusividad solo para la Iglesia de Roma, sino que era para todo el cristianismo. Ya no era exclusividad solo la de que iban a Corinto o a Éfeso, sino que ya se convertían en escritos para toda la iglesia. Eso sucedió con la fijación del Nuevo Testamento por el Concilio de Cartago. Domíneme esto retroalimentando. Concilio de Cartago fijó el Nuevo Testamento 397, 398 después de Cristo. Por eso le decía que esta parte es repaso de lo que ya hemos visto, pero vale la pena que lo retomemos una vez más. Además, en las cartas es clave el libro de Hechos. Por eso acabamos de terminar el libro de Hechos y mencionaba algo que ustedes ya lo tienen de memoria, que ya se lo voy a preguntar. Los capítulos de Hechos, las fechas y algunas de las cartas que surgieron mientras está Hechos escribiéndose. Entonces, Hechos nos pone la parte histórica de cómo el Evangelio llegó a las ciudades principales de Roma y las cartas nos ponen la base teológica doctrinal. El único libro histórico del Nuevo Testamento, el que estudiamos en la materia pasada, es el libro de Hechos. De ahí todos son tratados teológicos doctrinales, son tratados que sirven para toda la iglesia. Ahora sí voy a preguntar con nombres específicos o voluntarios si quieren. Desde cuando estudiamos Romanos y cuando estudiamos Hechos, yo le pedí que memorizara algunas fechas con los capítulos de Hechos. Se los voy a decir una sola vez, no me los escriban porque esto ya tendría que estar de memoria y después me lo dicen ustedes. En Hechos del capítulo 13 al 16 aparece la carta de Gálatas y Santiago en el año 49 después de Cristo. Del capítulo 17 al 18 aparecen Primera y Segunda de Tesalonicenses en el año 51 después de Cristo. Del 18 al 23 aparece en la carta de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, y esto sucede en el año 56 después de Cristo. Y del 24 al 28 de Hechos aparecen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón en el año 60 al 62 después de Cristo, y fue el primer encarcelamiento de Pablo. Esto es de memoria, entonces yo voy a preguntar específico si lo vamos a decir. Hermano Ever, no sé si está conectado, me dice los capítulos de Hechos, las cartas que se escribieron y las fechas en las que escribieron. Esto ya lo vimos en Romanos, esto ya lo vimos en Hechos, esto a esta altura ya debería estar afianzado. Si no está ahí a la mano, hermano Ever, comienzo con hermano Pedro. Hermano Pedro, deme los capítulos de Hechos, deme las cartas que se escribieron en ese periodo histórico y las fechas en las que surgieron. ¿Le parece? Inténtelo. Amén, pastor. Esto ya lo estamos retroalimentando porque es clave para entender el Nuevo Testamento. Amén, pastor. Aunque sea mi nombre, voy a poner y en el año 49 después de Cristo. Ajá, vaya. ¿Y qué cartas surgieron ahí? No las tengo aquí, pastor. Medio punto me voy a sacar. Pues ninguna tiene. De momento no, pastor, la verdad. Vaya, hermano Ever, ¿está por ahí? Hermana Maritza. Aquí vengo, pastor. Vaya, dígame los capítulos de Hechos, las cartas que surgieron y las fechas en las que surgieron. Esto lo traigo de Romanos y lo traigo de Hechos, o sea, no es nuevo.
Permítame, pastor. Quiero desconectar. Estoy conectado en dos porque estoy teniendo problemas con internet. Permítame. Pero con solo el audio que la escuchemos no hay ningún problema. Ahí voy. Ok, ahora sí. Disculpe, pastor, ¿cómo estábamos ahí? Dígame los capítulos de Hechos en los que surgieron algunas cartas y las fechas en las que surgieron algunas cartas. Para recordarlo en su cerebro, el capítulo 13 al 16 se escribe Gálatas y Santiago y eso fue en el año 49 después de Cristo. Ahora sígame usted. También sale ¿Ah? en el... No estoy seguro, pastor, pero no sé si en el 51, 52, tesalonicenses, creo. Y en el 56 es a las iglesias colosenses y por ahí, Hermana por ahí. Hermana Maritza, ¿se acuerda de algunas, amada? 13, 16, Gálatas y Santiago, 49. 17. 18, 51, primero y segundo de Tesalonicenses. Correcto. 18 al 23. Romanos, Primera y segunda. segunda Corintios, Corintios, año 26. 56. El primer encarcelamiento de todo, fue el primer encarcelamiento hasta el otro. Fue en el 56 el encarcelamiento, el primer encarcelamiento. Ahí está. Y Eso fue del 24 al 28, ahí aparecen 4. ¿Cuáles fueron? Efesios. Filemón, Filipenses y... no me recuerdo. Colosenses. Ajá. En el año 60. al 62. 62. Ahí estamos en la idea, hermana Blanca. Recuerda ahí esto. No se carguen que lo estoy retroalimentando, pero en esta oportunidad se aprendanlo bien. Que esto es seguro, pero así seguro que les viene en el examen. Entonces, para que les vaya bien, ya de una vez por todas aprendamos eso. Porque al aprender eso, está ubicando a varias de las cartas en relación a hechos y en relación al tiempo en el que surgieron. Vaya, hermana Blanca, ¿qué puede recordar? Solo las fechas me acuerdo, pastor. Dígame solo las fechas. Las fechas es del 49. La otra. Del 60 al 62. Pero esa es la última. Es así, mi hermana Blanca. Ajá. Y para todos, 49, 51, 56, 60 al 62. Repitámoslo todos. 49, Hechos, 51, Tesalonicenses, 56 Corintios, y 60 al 62. Estoy Hechos. repitiendo la fecha. Ahora repitámoslo juntos con los capítulos y los libros. 13 al 16 de Hechos, Gálatas y Santiago. Repitámoslo. 13 al 16 de Hechos, Gálatas y Santiago, año 49 después de Cristo. 17 al 18 de Hechos, año 51, primera y segunda de Tesalonicenses, 51 después de Cristo. Del 18 al 23, año surge Romanos, primera y segunda de Corintios, el año es 56. Y por último, del 24 al 28 de Hechos, tenemos a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, el primer encarcelamiento de Pablo, 60 al 62. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro. No es difícil porque ya esta es en la tercera materia que se incluye porque está relacionado y tiene que ver mucho con el panorama del Nuevo Testamento. Repitámoslo de nuevo, 13 al 16, Gálatas y Santiago, 49 después de Cristo, 17 al 18,
Primera y segunda de Tesalonicenses, año 51 después de Cristo, 18 al 23, Romanos, primera y segunda de Corintios, año 56 después de Cristo. Y por último, del 23 al 28, de 24 al 28 de Hechos, año Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón, año 60 al 62, el primer encarcelamiento de Pablo. Entonces ahí me lo aprende, por favor, que se lo puedo preguntar el otro martes y ahí ya vamos avanzando. ¿Les parece? Y por el otro lado, la primera carta universal que estudiamos precisamente es la de Santiago, la que surge en el año 49. En pocas palabras, los primeros dos escritos apostólicos, aparte de los evangelios, es Gálatas y Santiago. En el mismo año aparecen los dos escritos. Interesante esto. Y los temas que tocan están relacionados porque estaba la confusión entre el problema de judaísmo y cristianismo. Dígame, hermana Maritza. En el 60 al 62 fue el primer encarcelamiento, ¿verdad? Eso es correcto. 60 al 62, primer encarcelamiento de Pablo. Y allí en la cárcel escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que también se le llaman a estas cartas las cartas de la prisión. Inclusive hay seminarios que la ponen como materia y le llaman así las cartas de la prisión. En el caso nuestro, nosotros no tenemos esa materia y tampoco se estudia mucho Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, sino que como un panorama, digamos, de algunas de ellas. ¿Me domina esto, por favor? El resto de las cartas aparecen después del libro de los Hechos, de la historia del libro de los Hechos. Y se le conocen a esas cartas como cartas tardías. Inclusive, si quiere, anóteme esto porque no lo puse en el resumen, pero anótemelo ahorita. Año 70 es clave para definir los escritos del Nuevo Testamento. Así anótelo. Año 70 es clave para definir los escritos del Nuevo Testamento. Año 70 es clave para definir los escritos del Nuevo Testamento. Año 70 es clave para definir los escritos del Nuevo Testamento. Siempre se decía los escritos antes del 70 y después del 70, por eso es clave. ¿Qué libros se escribieron antes del 70 por sus contenidos y qué libros aparecen después del 70? Y después del 70 es fácil ubicarlo, fíjense, porque después del 70 ubicamos a Hebreos, después del 70 ubicamos primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Fíjense que si quiere escribe esta fecha, que es la que algunos sugieren, que son aproximadas. Del 85 al 95, anóteme la fecha, 85 al 95, ahí surgieron las tres cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. 85 al 95 surgieron las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. 85 al 95. 85 al 95. Ay, me estoy acordando de otra, mire. Escríbamela de una vez. En el 67 fue el segundo encarcelamiento de Pablo. Anótemelo así. 67, segundo encarcelamiento de Pablo. Segundo encarcelamiento de Pablo. Allá aparecieron las de Timoteo y Tito, aparecen ahí. Las de Timoteo y Tito aparecen en el segundo encarcelamiento de Pablo. Esa otra fecha fuera bueno que me la dominara, 67. Primera y segunda de Timoteo y Tito.
67. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Son la fecha aproximada sugerida para ahí. Porque Pablo está en la cárcel cuando escribe Timoteo, ahí lo dice en su escrito. Entonces ubican a esas dos cartas de Timoteo y la de Tito precisamente en el segundo encarcelamiento de Pablo, que duró casi un año. El primer encarcelamiento de Pablo, para reforzar, dura casi 2 años, 60 al 62, casi los 2 años. Y el segundo encarcelamiento en el 67 dura 1 año. Pero el total de encarcelamientos de Pablo lo redondeamos en 3 años. Si quiere escribe el dato así, 3 años de encarcelamiento. Y a propósito, el segundo encarcelamiento, cuando lo liberaron del segundo encarcelamiento, ya fue para ir a Roma y que lo decapitaran a unos cuantos kilómetros de Roma. Interesante edad. O sea, se libera de la cárcel ya para ir a Roma y ser decapitado. Pastor, una Pero pregunta. era su deseo ir a Roma, pastor. Era el sueño de él, era el Pastor, sueño de él. Una pregunta. Y Dios sí se lo permitió en la recta final, pero fue ya para morir. Aclaramos en Hechos, quiero hacer énfasis para que ahí vemos cuestiones definidas, que varios teólogos y hasta en folletos les van a aparecer que le ponen ese cuarto viaje misionero de Pablo. Ese no es viaje misionero de Pablo. Ese es el viaje final de la muerte de Pablo, que Dios le concede llegar a Roma, pero ya para morir. No es un viaje misionero. Le aclaro eso porque en algunos libros va a encontrar usted cuarto viaje misionero de Pablo y están algunos folletos de estudio. Realmente fueron 3 viajes misioneros de Pablo. El cuarto fue el deseo que él tenía de ir a Roma y para morir. Se le dice el viaje de la muerte de Pablo. Entonces no entra como un cuarto viaje misionero. Aclaremos eso por lo que algunos historiadores, algunos escritores dicen, pero yo en lo personal y nuestra escuela compartimos que ese no es tercer viaje, sino que es el viaje final de Pablo, el viaje de la muerte de Pablo. Amén. Entonces, 67, agrégueme esa otra fecha, y 85 al 95, agrégueme esa otra fecha, porque ahí surgen las cartas de Juan, 85 al 95, y el libro de Apocalipsis que se escribe en el 95, y fue el último escrito de los libros del Nuevo Testamento. Amén. Pastor, una pregunta. Sí. Hebreos me dijo, ¿me puede repetir la fecha más o menos? ¿En qué año? Hebreos entra y Hebreos solo le pone después del 70, que es lo más saludable. Pero algunos lo ubican a Hebreos del 85 al 95 también. Pero para ser más saludable, hermano Eber, solo escriban que Hebreos se escribió después del 70. Gracias. Porque con Hebreos cuesta definir, hay demasiada diversidad y opiniones. Todo lo más saludable es que se escribe después del 70. Una recomendación, amado. Las fechas son aproximadas. Nunca peleese por fechas porque son fechas aproximadas. Unos escritores sugieren una, otro. Y nosotros nos vamos por una escuela de fechas aproximadas. O sea, las fechas no salvan ni condenan a nadie, no entren en conflicto, y no entren en polémica por la fecha porque no es recomendable, no es saludable. Eso es restar al evangelio. No entren en polémica por la fecha. Maneje los términos, fechas aproximadas. Ahorita más. Porque fíjense que algunos ponen a Gálatas después del 70. Después del 70 ubican a y hay una gran discusión ahí de que Gálatas fue escrita después del 70. Pero nuestra escuela y el argumento que presenta la misma carta, el tema de la libertad cristiana que presenta la misma carta, es que nos quedamos con la aproximación del año 49 después de Cristo, una de las primeras cartas. Pero siempre va a encontrar en Biblias de estudio, en comentarios, discrepancia respecto a fechas. No entra en conflicto, son fechas aproximadas. En nuestra escuela tenemos una postura y la sostenemos, pero no entra en conflicto con esto de la fecha. Dígame, hermano Balmore.
Quiero hacerle una pregunta. El apóstol Pablo murió en Roma. A unos cuantos kilómetros de Roma. Dice la tradición que Pero- era como a Pero él 5. salió, usted acaba de decir que eso fue en la segunda vez que estuvo preso, que No, fue, esa vez sale y lo no, mata. es que Pablo estuvo en el 67 en la cárcel cuando escribe las cartas de Tesalónica, de Timoteo y de Tito. Cuando sale de la cárcel, ahí a finales del 67, entonces él vuelve a tener un contacto con Éfeso, que era el sueño también de él, regresar de nuevo a Éfeso. Éfeso le impactó mucho a Pablo. Allí en Éfeso, ya después de su segundo encarcelamiento, despiden a Pablo en la playa, lloran los hermanos, porque ya él ha recibido del Espíritu Santo, que ya va en la recta final, y de ahí hace el recorrido por algunas ciudades hasta llegar a Roma, y a unos cuantos kilómetros de Roma, dice la tradición, le cortan la cabeza con un hacha a Pablo. Así Por orden de Nerón, va. es correcto. Es Correcto. Así es. Es que todos, vale la pena esto que está diciendo el hermano Balmore, todos fueron mártires del Evangelio, todos, con la excepción en tiempos de Diocleciano se llamaba el emperador, en el 95, en tiempos de Juan cuando escribió Apocalipsis. O sea que el único que no fue mártir del Evangelio por una profecía que Jesús le dio, porque eso estaba profetizado, de que iba a llegar que al final de su vida siendo anciano, así lo mencionó en una declaración Jesús, no le dijo de anciano, pero que le dijo, y que si queda, dice la expresión en los evangelios, refiriendo a Juan, y Juan es el único que muere de viejito sirviendo en la iglesia de Éfeso. Es bien interesante le voy a mencionar esto por interés, porque es interesante. Con la mamá Dígame. de Jesucristo servían en Éfeso. Sí, es que María se quedó con Juan por orden del Señor en la cruz cuando estaba muriendo. Y Juan termina sirviendo en Éfeso. Y como él tomó a María, también la tradición del siglo II dice que María murió en Éfeso. Un dato interesante, amados, es que Pablo le puso un gran aprecio a la iglesia de Éfeso, un gran cariño a la iglesia de Éfeso. Siempre en su tercer viaje misionero, uno de los propósitos precisamente era que quería regresar a Éfeso. Fue uno de los propósitos del tercer viaje misionero y Dios se lo concedió. Entonces, Pablo le puso un gran cariño a la iglesia de Éfeso por la manera en que el evangelio había llegado y cómo los brujos se habían convertido y se habían consagrado. Curiosamente, Pablo deja a Timoteo en Éfeso, porque Timoteo también pastoreó la iglesia de Éfeso. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo. Y lo deja ahí por ese gran cariño que le tenía a la iglesia de Éfeso. Y por último termina pastoreándola Juan y sirviendo a la Virgen María. O sea que se convirtió en una iglesia bien importante en el Nuevo Testamento. Tan importante que es una de las que aparece los mensajes que dirige Juan en el libro de Apocalipsis a una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y una de ellas es Éfeso. Por eso precisamente. Y fíjense que hay un dato interesante, creo que se lo mencioné con el cierre de Hechos. Con el cierre de Hechos vimos bastante Éfeso, si se acuerdan. Y les mencioné con el cierre de la materia pasada, el ciclo pasado, que unos líderes, servidores de las colinas, fueron a Éfeso hace poquito. Y ellos les comparten unos audios, unos volados que le ponen en los oídos, donde les andan traduciendo toda la información de las ciudades. Y la hermana me compartió. Le envió una gorrita a usted. Ajá, la hermana me compartió lo que le dije, lo que decía cuando llegaron a Éfeso. Y dice así el audio que a ella le compartieron en la actualidad.
que Éfeso fue pastoreada al final del siglo por Juan y que una de las servidoras principales era la Virgen María y que tanto Juan como María murieron en Éfeso y están enterrados en Éfeso. De hecho, ella me contó que fueron a una iglesia católica que se llama la Iglesia de María, precisamente porque se cree en esa iglesia que ahí está la tumba de la Virgen María. Interesante esto que le estoy diciendo porque esa historia, que es también por la iglesia católica, porque se llama la Iglesia de María y que se cree que es la tumba de María, contradice la doctrina de la ascensión de María. O sea que ellos mismos se contradicen porque la tradición viene del siglo II y han hecho una iglesia a María en Éfeso y después salió la doctrina, la asunción de María. ¿Qué quiere decir? Que María no murió, sino que ascendió al cielo igual que Jesús y se le llama la Inmaculada Ascensión de María. Entonces contradice la doctrina de la ascensión de María porque ellos mismos han construido esa iglesia en Éfeso que llama la Iglesia de María por esa tradición que ella murió ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo más seguro es que María murió en Éfeso por la referencia bíblica en la cruz que Jesús le encomendó a Juan y Juan pastoreó al final del siglo en Éfeso. Esa es la teoría más segura y es la teoría que es probable que eso pasó. Aunque fíjense que hay otra hipótesis, algo ridícula, que España reclama que en Barcelona fue enterrada la Virgen María. Y España pelea por eso. Entonces, pero la hipótesis más grande es que murió en Éfeso. Pastor, Amén. confírmeme Dígame. esto que le voy a decir. ¿El Éfeso es el mismo Turquía de hoy? Es el mismo Turquía de hoy, es correcto. Pues, Y Éfeso, lo que fue Éfeso en tiempo bíblico, ahora es turismo, son ruinas. sí. Que a propósito, todavía en los años más recientes han ido descubriendo más cosas de las ruinas de Éfeso. Entonces ahora ese Éfeso, que ahora es Turquía, lo promueven más como turismo. Es más turismo que otra cosa. Pastor, Dígame. leyendo un comentario en la Biblia temática de estudios de la Nueva Biblia de las Américas, donde el pastor Miguel Núñez es prácticamente quien pone ahí los comentarios y dice que referente a Gálatas, dice que aunque los académicos no se han puesto de acuerdo en cuanto a la fecha de composición de esta carta, para algunos dice, Pablo la escribió antes del concilio de Jerusalén, ponen de referencia a Hechos 15, en el año 49 después de Cristo, y en ese caso, la epístola probablemente fue escrita en el año 48 después de Cristo desde Antioquía. Otros prefieren una fecha más tardía, en el 55 después de Cristo, y por tanto, después del concilio de Jerusalén, en ese caso, la carta probablemente fue escrita en el año 55 después de Cristo en Efeso. Ahí está. Y hay otros que va a encontrar que le dice que la carta fue escrita después del 70. Cualquier va a encontrar otros comentarios, varios. Pero la primera parte, hermano Pedro, es la que nosotros compartimos antes del concilio, año 49. Amén. Por el tema que toca de la libertad cristiana, y en Hechos 15 se tocó el problema del judaísmo y cristianismo. Entonces, por eso pesa para definir la carta. Por otro lado, amado, las cartas universales las vamos a estudiar con la teología bíblica. Y vamos a ver, esa teología bíblica es exegética, ya lo hemos explicado. Y vamos a ver una exégesis bien general. Si Hechos vimos una exégesis bien general y romana, no digamos con estas porque son varios escritos que vamos a ver. Entonces vamos a usar una exégesis bien generalizada. No nos vamos a detener mucho en varios capítulos porque si no, no logramos los objetivos y ver todas las que corresponden a la epístola universal. Entonces, la teología bíblica lo que hace es que pregunta por las fechas,
por las paternidades literarias, por los temas, los propósitos, las divisiones de las cartas, o cómo ven cada escrito a Jesús o a Dios. Por ejemplo, cómo ve Santiago a Dios, cómo ve Santiago a Jesús. A eso se le llama teología bíblica. Mientras está la teología sistemática, que también está en su resumen, que es el arreglo académico científico de todas las doctrinas de la Biblia y verdad, respaldadas con toda la Biblia. La sistemática necesita de la bíblica, no puede estar sola, mientras que la bíblica, que es exegética, esa sí funciona sola. Algo que habíamos estudiado, la bíblica es exegética y la sistemática es eisegética. Entonces, ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a ver las cartas con la exégesis general de la teología bíblica. Y a propósito, mire, cambiando un poquito de tema, ya que me acordé, cuando Dios les dé la oportunidad de tomar vacaciones y vengan al país, las puertas de Casa de Oración TVB, Amigos de Israel Las Colinas, están abiertas para que predique, porque acaba de estar el jueves pasado el hermano Nery Cubas, aunque no usó ningún método de los homiléticos que le di, pero dijo cosas interesantes, pero Amén. no usó ninguno de los métodos. Amén, pastor. Tal vez a lo mejor no podamos ir a corto tiempo, pero también fíjese que por ahí estábamos pensando, aprovechando que tal vez esto es parte de la clase, que la hermana María Consuelo va a ir por ahí. Queremos mandarle un presente, pero que sea de utilidad para usted. Por lo menos si está por querer conseguir algún tipo de Biblia o algún tipo de libro específico. Amén, amén. Yo le aviso ahí por medio de la hermana María Consuelo. Amén. Gracias por adelantado, amado. Y de hecho, la hermana María Consuelo, espero que la vean en la transmisión. Ella predica el domingo 6 de agosto. Yo deseaba que el hermano Nery Cubas predicara un domingo, pero él tenía 15 años de no venir y de no ver a algunos familiares y se le hacía bien difícil. Estuvo interesante el estudio que hizo, si algunos de ustedes lo vieron, aunque no haya seguido los modelos que ya les di de homilética. Recomendación es seguir los modelos, pero él no lo siguió, pero sí dijo cosas muy interesantes. Al pueblo le gustó, a pesar que había caído una gran tormenta, un gran diluvio temprano, y a la hora del culto respondió algo de pueblo, pero yo lo fuerte lo tengo los domingos. Así de que si algún día vienen y están por acá un domingo, segurísimo que yo les doy la oportunidad. Oye, para que practiquen. Y por adelantado, gracias, hermano Pedro. La primer carta universal con la que vamos a entrar el otro martes es con Santiago. Les voy a pedir un favor. Como no es muy larga, por lo menos el capítulo 1 y 2 me lo leen de Santiago, ¿les parece? Capítulo 1 y 2 me lo leen para el próximo martes y entrar ya con todo, con la materia el próximo martes. Santiago, una de las características que tiene, que es una carta práctica. Esto sí está ahí al final de su resumen. Es la única carta del Nuevo Testamento eminentemente práctica. Allí no hay doctrina, solo respalda doctrina. No hay, es poca la teología, es más práctica. La práctica del cristianismo, el tema de no hacer acepción de personas, el tema de los ricos y los pobres, el tema de la lengua, de no hablar de los demás. Entonces es una carta eminentemente práctica. ¿Cómo dijo, hermano? De no dar a luz el pecado, solo lo pensamos. Solo lo pensar, de no, mira, así miren, de pensar que íbamos a hablar del hermano, pero no lo hicimos, entonces no da luz el pecado, porque pensábamos que íbamos a hablar más del hermano y de repente detuvimos el pecado, no ha dado luz. Fíjate que el tema que acaba de mencionar es bien interesante en Santiago, porque no ha sido concretizado. O sea, usted y yo nos pueden cruzar malos pensamientos de querer ahorcar a la suegra, ya nos ha cruzado, ¿verdad? O a alguien que ojalá se cayera de las gradas
pero solo nos queda en el pensamiento. Pregunta del millón, ¿hemos pecado? Respuesta bíblica, no, porque no se ha concretizado el pecado. Muchos de nosotros, algunos, hemos hecho hasta fritos, asados y lo hemos matado hasta 10 veces, si somos sinceros, ¿verdad? Pero en la realidad no ha pasado, entonces no hemos dado a luz el pecado porque no lo hemos hecho. Entonces es interesante eso. Me Ese gusta, libro de Santiago. me gusta también la parte de donde que nosotros sí somos como si nuestros actos como testimonio, ¿verdad? Que nuestros actos no hagan caer al débil en la fe. Sí. Eso Y la es, otra cosa que Santiago, esa parte como- me gusta bastante por lo práctico que es. O sea, si yo ando mal, o sea, yo estoy dando un mal testimonio, la gente se está viendo, es bastante lo práctico. es correcto. Me llama mucho la atención. Y que es de lo que Juan habla, que hay pecados de muerte. Yo en lo personal creo que los pecados de muerte, de lo que Juan habla es aquellos pecados que por causa nuestra le va a decaer la fe a alguien, le va a matar la fe a alguien. Y a eso le llama pecados de muerte. Entonces, o aquellos pecados que van a producir o nos van a llevar a la muerte como resultado. La otra cosa de Santiago que es bien interesante cómo lo desarrolla es que no todos aceptaron el pensamiento práctico de Santiago. Ha sido bien reconocido a nivel mundial que Martín Lutero le llamara la carta de paja y lo rechazó porque para Lutero no cabía eso de las obras, porque él era paulino y se quedó anclado en la justificación por la fe y en la gracia que Pablo presenta en Romanos. Entonces, para Lutero, Santiago no tenía validez. Aún es más, en las Biblias de Lutero, él desechó, no aparecía en las cartas, no aparecía la carta de Santiago. Pero eso no significa que no sea inspirada. Entonces nosotros vamos a ver ahí cosas muy interesantes de la carta. Me leen capítulo 1 y 2 de Santiago y ahí entramos ya con todo en la materia el próximo martes. ¿Les parece? Hermano Ever, despídanos en palabras de oración, amado. Amén. Gracias, pastor. Ok, inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor Jesús, Padre nuestro, gracias te damos, Dios, por habernos dado, Señor, una oportunidad más, Señor, de seguir aprendiendo, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que en todo este, Señor, estudio que vamos a tener, sea estudio dándonos el entendimiento, la fuerza, la valentía, Señor. Bendice a cada uno de mis compañeros, bendice a mi pastor, Señor Jesús, también. Respáldalo en su ministerio, ayúdalo en su salvación. Se le quedó sin audio, hermano. Hermano Ever. Que Dios les bendiga, amados, porque se quedó sin audio ahí el hermano Ever. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Amén, amén. Feliz noche para todos. Bendiciones. Amén, pase buenas noches. Amén. Bye, hermano Ever. Feliz noche. Bendiciones.